Ya, creo que ahí estamos. Ya, ¿cómo es con la tarea? Mm, Mm. La verdad, solo he avanzado hasta los modos de vibración, o sea, he obtenido los modos de vibración y ya. el porcentaje de participación de masa modal, Ujú. pero hasta ahí. No he llegado a la respuesta. O sea, no he llegado a ninguna de las respuestas todavía con la carga cíclica, ni con la carga de pulso, ni con el ciclo. Solo he hecho el análisis modal. Ya, te capto. Ya, entonces vayan preguntándome dudas que tengan, pues si que están atrapados en el código, me van compartiendo Sí, pantalla, cómo... intenté, ya, bueno, yo ahorita estoy haciendo un trámite en el centro, entonces me conecté Ah, desde el celular. No le puedo compartir el código, pero intenté utilizar el código de Newmark que envió, ujú. pero no sé cómo hacerlo, o sea, no me sale. Ya. No sé ¿Alguien cómo lo pudo? explicarle, porque Sí, 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 te cacho, como que no pudiste aplicarlo en el fondo, el código. no, ajá, no he podido aplicarlo. Ya, ya, perfecto. ¿Alguien pudo? ¿Alguien pudo aplicarlo? O sea, todavía no llegó a esa parte, iba en la pregunta 2 y según entiendo tendría que guardar, por ejemplo, mis matrices de rigidez y de masa y eso ponerlo como input en el Newmark, Exacto. junto con Sí, los beta que calculé. sí. Sí. Eh, Ya, pero por eso, alguien que tenga como parte de su código, algo que esté, algo en lo que estén pegados como para ir avanzando O como sea, en. yo al menos tengo lo del Newmark, por si le sirve como mostrarlo. Sí, sí, Ya, sí. Si voy, quieres comparte pantalla, si es que puedes. ya voy. Eh, a ver, ya. ¿Se ve, cierto? Sí. Ya. Eh, o sea, no es mucho en verdad, pero no, esto nomás. Como eh, de tal las condiciones iniciales, Ujú. importé, o sea, uno de los, por ejemplo, de los forzantes, que Sí. vendría siendo un sismo, Ujú. eh, los pasos de tiempo y, y eso, pasárselo al Newark. Ahí está la matriz de rigidez, la masa, el amortiguamiento, eh, el forzante, Ujú. el vector de tiempo y las condiciones iniciales. Ya, impecable. Entonces, si al hacer un plot se ve así. Ya, y ahí que estáis graficando. Ahí Exactamente. estaría graficando como el desplazamiento Del primer grado de del, libertad. claro, del primer grado de libertad. Súper, Y- súper. eso sí, tenía o sea, igual me surgía una duda porque al final, como, ¿cuál es el, como el output final que tenemos que sacar? Porque, claro, es para diferentes amortiguamientos, pero tenemos n grados de libertad, po. Entonces, Ah, en el enunciado, miren, acuérdense que en el enunciado yo les dije como, ¿saben que cuando ya calculen la respuesta es con con un puro C en el fondo? Con un puro C, ¿ya? Se quedan con un C en el fondo, verdad, y de ahí, claro, y de verdad, ahí, yo de hecho te voy a leer lo que dice ahí. Te quedas con un puro C en el fondo, y las respuestas que les pedimos son como de un par de grados de libertad. Por ejemplo, como en una parte les pedimos como un nodo cualquiera del primer piso y un nodo del último piso, por ejemplo. ya, ¿Cachai? Entonces, como ustedes eligen uno, como que lo marcan en volada, como hacen un monito, o en el gráfico que les tira los códigos que les mandé, ustedes como pintan claro. el grado de libertad que ustedes están, o el nodo en el fondo en el que están calculando como el desplazamiento. Eso. Ah, ya, buenísimo. ¿Ves? Tengo una Entonces, eso es consulta, como. profe. Sí, dime. Lo que pasa es que veo que FR, o sea, el forzante, Felipe está importando la data, pero del acelerograma directamente. No le está multiplicando por la masa. Entonces, Es que al o sea, algoritmo, cuando, cuando trabajas con el algoritmo, puedes. De hecho, hay un alcance ahí. De hecho, tenés que multiplicarlo por el porque, vector de influencia y. Porque, claro, ¿cómo, es cómo lo que hiciste?
Espérate, dame un segundito, dame un segundito. FR de Justamente eso yo, data. Mira, muéstrame el vector FR. Ahí en las variables, Felipe, si es que me podéis mostrar el FR. Tiene una estructura con 30.000, ya. Ah, pero calma, calma, calma. 30.000, ya. Ya. Redata. Ahora vuelvo al código. Vuelvo al código. Eh, tan, tan, tan. Human, redata. ¿Qué pasa, por ejemplo, si... no, esta wea está mal. Pero igual depende, o sea, depende del código del Newmark, po, porque no sé si, a ver, Pero acá, usaste el código del Newmark que yo les mandé. sí, ¿Y por qué te da respuesta con una pura aceleración? A ver, claro, déjame. o sea, el gráfico que está mostrando Felipe en realidad para mí es el de aceleración versus tiempo, es el acelerograma. No, 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 no. Lo que él está mostrando es el desplazamiento, el output de Newmark. Está mostrando el Pero desplazamiento. ¿cómo muestra desplazamiento si el FR que ingresa no es una fuerza, sino es una aceleración? Dame un Porque segundo para. está importando los datos directamente del acelerograma, pero nunca los importa es como que, más. o sea, se supone que si tú lo o sea, si se multiplica el forzante como por eh, la masa, tengo que multiplicarlo por menos m, ¿o no? Ujú. Claro, tienes que multiplicarlo por el vector de influencia. Dame un segundo para buscar el código mío y ahí vamos discutiendo al tiro. Esta maravilla sería tarea uno, desarrollo, y acá está. Porque, ¿Dónde está mi ejecutar? Acá. Mm, excitación. Este caso es la excitación uno, ¿cierto? Sí. sí, Ya, dame un segundo. Excitación 2, excitación uno. Excitación uno. o sea, yo esto igual en verdad lo hice como a probar el Newmark nomás. Ya. No, no hice como Mm, nada de basándome como en los parámetros de la tarea. Era como probarlo nomás. Ya, sí, te cacho. Mm, ya. No, no, no. Está mal lo que hiciste. O sea, funciona el código, pero la entrada que tenéis que entregarle es algo del estilo. Voy a compartir pantalla para que cache. Voy. Creo que debería ser algo de esto. Ahí, ¿se ve? Ya, Sí, básicamente, no sé si ven lo que estoy compartiendo. ¿Sí? Sí, Ya. En este caso, a ver, la de ustedes, la excitación 3 por ejemplo, la del terremoto. Bueno, pero vamos para el caso más sencillo, que es como la excitación como para la carga cíclica, que está acá. Si se fijan, yo definí acá un vector de puros ceros, en el fondo con la cantidad de grados de libertad que tenía mi estructura. ¿Ya? La cosa es que luego, para los grados de libertad donde aplico la fuerza, le aplico como esta carga, por ejemplo, en este caso que era el sinusoide. ¿Ya? Entonces me queda excitación uno horizontal, excitación uno vertical. Y luego, esta cuestión.
las uno en un puro vector como para tener como tanto la carga vertical como horizontal dentro del mismo vector en el fondo, o dentro de la misma matriz en el fondo, porque esta cuestión va a ser como una matriz como de puros ceros y en una fila, se debería ser en una fila, en el fondo como para cada tiempo el forzante uno, el forzante horizontal y el forzante vertical. Y de ahí ustedes llegan y lo aplican en Newmark. ¿Se cacha la idea? Sí, ¿Lo podéis repetir? Vamos de nuevo, si no, no hay problema. Mira, por ejemplo, para la carga cíclica. Defino la carga cíclica, así, directamente. Esto les va a dar un vector, ¿ya? Cada una de estas es un vector, ¿sí? Confirmo. ¿Ya? Luego, defino como mi matriz con puros ceros en el fondo para la excitación uno vertical y horizontal, ¿ya? Porque mi estructura tenía 220 nodos, en el fondo, ¿ya? Eh, Digo, 220 grados de libertad. El punto es que lo colocan esto en los grados de libertad que les corresponden y luego la suman. De hecho, podrían no haber hecho esta suma y haberla aplicado directamente como en un puro vector. Pero la lógica es la misma, en el fondo. Es como crear como una matriz en el fondo con todas como con puro cero en el fondo y en ciertas filas colocar como el forzante que le corresponde a ese grado de libertad. ¿Sí? Sí. Sí, Ya. sí. Y con eso, después ustedes llegan y lo aplican en el Newmark. ¿Ya? Ya, bueno. Tal como lo hizo Felipe, pero en vez de aplicar un vector, aplican una matriz en el fondo. Claro, sí. ¿Ya? Esa es como la sutileza. Entonces, se fijan, la lógica es como la misma para todos. Por ejemplo, en este caso, como eran forzantes en un puro nodo, era aplicada 2 grados de libertad. Por ejemplo, para la carga impulsiva, por ejemplo, era algo de este estilo. Acá ustedes tienen que cambiar esto porque depende de los nodos donde ustedes estén aplicando la carga. Pero la lógica es más o menos esta, en realidad. Así que le toman un pantallazo a esto y lo aplican directamente. ¿Ya? La lógica es esta, en el fondo. Como que acá me creé como un digamos, como un, un arreglo en el fondo que va calculando como el pulso para distintos pisos, ¿ya? Y lo va normalizando en función del número del piso, que si se acuerdan era como el partido en n, entonces depende de la cantidad de pisos que ustedes tengan y todo el tema. Luego de eso, bueno, esto es para el caso modal, pero eso lo tienen que ver después, pero la lógica es más o menos la misma en realidad. Entonces, tienen como su pulso en el fondo, su pulso. ¿Ya? Tienen su pulso. Y ese pulso lo van normalizando en función del número de pisos y acá de vuelta es lo mismo. En el fondo es como aplicarle como a Newmark el mismo rollo. ¿Ya? Entonces, en este caso el pulso va a estar aplicado a más grados de libertad, pero no a todos los grados de libertad, pues solamente a los grados de libertad horizontales de los como nodos que están en el lateral del edificio, digamos. ¿Ya? ¿Se entiende la lógica ahí? Sí, buenísimo. Ya. Y para la excitación basal, acá lo que yo les decía, pues en el fondo, como que su vector de influencia en el fondo es como, pucha, para el sismo horizontal serían como todos los grados de libertad horizontal y para el sismo vertical todos los grados de libertad vertical. Entonces, el mismo rollo, pues. Acá directamente es como que, a ver, este es todas las condiciones iniciales, el P. ¿Dónde definí el P? No me acuerdo. Acá está. Sismo horizontal y sismo vertical. ¿Ya? Ah, y acá hacen esto, en el fondo, como que lo multiplican por la masa, dado que en el Newmark que ustedes están utilizando, de hecho ahí tengo un error, esto es con un menos y esto es con un menos. Ya, pero la lógica es esa en realidad, como menos la matriz de masa multiplicada por el vector de influencia, que serían como todo, tienen que crearse un arreglo en el fondo que tenga como todos los como todos los grados de libertad horizontales, como le había mencionado en la clase anterior, son los grados de libertad impar en el fondo, y los verticales que son los pares. ¿Ya? Y eso lo multiplican como por el sismo horizontal, el sismo vertical, multiplicado por la masa y obtienen la excitación como horizontal y vertical. ¿Se cacha la lógica ahí en eso? sí, algo así hice, pero no me salió. Pero ahora, fíjense bien en esto. Ah, y una cosa como para que no se pierdan con el RH y el RB, veamos cómo se definen, po. Eso también es importante. A ver, estar definido en alguna parte. Este código lo hice hace como 3 años, así que no me acuerdo muy, muy en detalle, pero debe estar en alguna parte el RH. Aquí está. ¿Se fijan? RH igual los impares igual a uno y RB los pares igual a uno.
Entonces les va a quedar como un vector gigante en el fondo, donde va a ser 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 y el otro va a ser 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. ¿Ya? Entonces, con esa cuestión, ustedes ya pueden ponerse a jugar acá. ¿Ya? Y ahí les queda eso. ¿Bien? Digan que sí, digan que no. Súper. O sea, ¿Sí? sí, 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 sí se queda un poco entiende. más claro, Si no pero se entiende, lo explico intenté de nuevo, hacer si no haya eso. dado, pero tiene que entenderse. Eso es como lo que más me importa a mí. Como algo que no se entienda esto, Yo al menos te caché la idea. ya, bacán, bacán, bacán. ¿Ya? Entonces ahí aplican Newmark directamente, ¿ya? Con su forzante en el fondo, que contiene como al sismo vertical y al sismo horizontal en simultáneo. Ya, como para no hacer dos simulaciones como aparte, como una pura simulación con los dos terremotos en el fondo. Eso, ya. Entonces, teniendo eso, después, bueno, en simultáneo, como lo estoy haciendo yo en el fondo, hacen el cálculo modal. Y acá, obviamente, en vez de Newmark, colocan como los tres métodos de integración en el fondo. Como que acá es colocar Newmark, el SAP y el HHT, ¿ya? Pero es hacer tres veces lo mismo. Como que colocan debajo de la línea de uno, debajo de la línea del otro. Y para el 90% de participación modal, acá, ya. Bueno, creo que María me había dicho que ya había calculado como todo lo de las masas de los valores ortonormalizados y todo el tema. Pero si alguno está muy perdido en el fondo, como que la masa modal en el fondo es phi traspuesto por m por phi, ¿ya? Donde phi ustedes lo pueden calcular, son las formas modales de esta cuestión. Entonces ustedes calculan como el E y G de la matriz de masa partido en la matriz de energía y les va a dar eso. Les va a dar el phi en el fondo y con el phi en el fondo pueden calcular las formas modales. Digo, la masa modal, la rigidez modal y el C modal, que en el fondo es como la masa de cada modo, la rigidez de cada modo y el amortiguamiento de cada modo. ¿Ya? Calculan el LH en el fondo, que es básicamente el phi traspuesto por M por el vector de influencia. Esto es para movimiento vertical y horizontal, ya porque no todos los modos contribuyen de la misma forma a horizontal y a vertical. Entonces, se fijan acá, por ejemplo, calculé el LH en el fondo, que es la participación modal en el fondo para la dirección horizontal, considerando el vector de influencia horizontal, y calculé la masa efectiva en esa dirección usando esto. ¿Ya? De vuelta, le toman un pantallazo a esto y lo programan, lo colocan en su código. Acá la masa vertical, lo mismo. Digo, el efecto, digo, no, ¿cómo se dice? La contribución a ver, ¿cómo lo digo? Como la contribución de cada modo en la dirección vertical en la misma región. ¿Ya? Eso. Y con eso pueden calcular como la masa total y la masa total. Ya, ¿por qué yo hago este cálculo acá en el fondo de sumar todas las masas efectivas? Es como para corroborar de que realmente me da como la masa como del sistema. Ya, eso tienen que corroborarlo. En el fondo, como que si ustedes suman como todas las contribuciones, les tiene que dar como la masa total. Ya. El cálculo de la masa parcial, para cada uno de los modos utilizan CumSum, que es como la suma acumulada en el fondo, de la masa efectiva en la dirección horizontal, partiendo de la masa total por 100. ¿Ya? Y ahí obtienen como el porcentaje como asociado a cada modo. Y eso de hecho ustedes lo podrían graficar, que hagan unos gráficos bien, bien bonitos como para cachar como ya, en este modo corta el 90%. Eso. Y para eso en realidad. Entonces acá, por ejemplo, ustedes lo pueden hacer de otra forma, pero yo usé, por ejemplo, un find, por ejemplo, para pillar como ya, cuántos modos necesito en el fondo para que tenga el 90% de participación modal en cada dirección. ¿Ya? Eso. Y acá, por ejemplo, yo como para no hacer dos veces lo mismo, como que simplemente se quedan como con la cantidad de modos necesarias para que en ambas direcciones agarren el 90%. ¿Ya? Como para no hacer dos veces todo el análisis. ¿Ya? Eso. ¿Se entiende la lógica acá? Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna duda de Sí, esta parte? No. Supongo que no. Supongo que no. Oye, Rodrigo, una Diga. consulta. Eh, los grados de libertad entonces tienen que ser mayor o igual a 200. El número de grados de libertad. Claro, claro. Creo que eso les puse, ¿no? En el Porque mensaje. dice
al menos 100 no restringidos con 2 grados de libertad por nodo. Claro, mayor a 200, sí. En mi Ya, caso yo puse, no sé, 220, ponte tú. ya. Y eh, ¿qué tan cercano a uno tiene que quedar el periodo? Como cuál es el rango, más o menos. No sé, oye, ¿cuánto te da? O sea, tengo que agregarle más grados de libertad, pero por ahora me da 0,90. Está bien, está bien. O sea, entre Ya, 0,9 y 1,1 yo creo. Algo ya, así. bueno, ya, ok. Pero traten de que ojalá sea cercano a uno, porque la gracia de que sea cercano a uno es que el forzante que yo le estoy colocando no entra en resonancia perfecta, pero más o menos como que afecta un poco la estructura. ¿Ya? Ah, ya, Por eso como que les pido que sea cercano a uno. ya, bacán. Eh, Eso, ya. Más preguntas, aprovechen, aprovechen. Uno coma ¿Quieren cero cheque? cinco está bien de ¿Cuánto? periodo. ¿Cuánto, Uno cuánto, coma cuánto? cero cinco, uno coma Sí, cero cinco de sí, periodo. sí, está bien, está bien. Ya, bueno, gracias. ¿Quién más iba a preguntar algo? Rodrigo, ¿se me escucha? Sí, 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 sí. Para la parte de los forzantes, de la excitación uno 2 y 3, Sí, nos tira la vida. tú definiste el vector de influencia solo para el caso 3 porque en el uno y el 2 tú hiciste como el arreglo, bueno, en el uno es como solo número de libertad, y No, en no, el 2 no. En hiciste los como tres un casos arreglo. yo definí vector de influencia. Mierda, mi espalda. En los tres casos uno define vector de influencia, pero claro, por ejemplo, para el caso de la máquina en el techo es como puro cero y uno es en los 2 grados de libertad que estoy moviendo. ¿Cachai? Por eso como que los definí como a mano. Pero en los tres se define vector de influencia. Siempre cuando tú trabajas con cualquier tipo de forzante definí un vector de influencia, como dónde está aplicándose la fuerza en el fondo. ¿Cachai? Ah, ya sí, pero claro, eso como que lo hiciste a mano nomás, aplicándole en el grado de libertad que te interesaba nomás para el caso uno y... Exacto, sí. Ujú, gracias. Ya. Más preguntas, aprovecha. ¿Cómo van de tiempo? Díganme que alcanzamos a hacer la tarea, si no el profe me mata. Ah, la verdad, honestamente. Oh, la cresta. Ya. Mal también. Pero tenemos hasta el domingo, ¿o ¿no? Lo que pasa es que todos los ramos se han juntado. Chuta. Ya. Ya, pero tratemos de avanzar lo más que podamos y ahí negocio. Bueno, o sea, con los plazos igual como que los veo yo, pero es como para que no se les junten todas las tareas después del final del semestre. Sí, ¿Qué semana estamos? en la 4, Cuatro. Cuatro. ¿Cuántos tiene el semestre? 15. Chuta. Y son 5 tareas, creo. 5 tareas y el laboratorio. Pero esta es la ¿Y más la, larga, y, creo yo. y la tarea 2 en teoría, como para cuándo sería? Como semana y como 2 semanas después. A ver, haciendo cálculo. No, no, 5, 10, 14. Sí, como en 2 semanas, como 2 semanas más. Algo así. Ah, llegó el piola. Sí. Semana y media más, Oye, 2 semanas. Es Ya, que es pero muy vamos a hacer corta. lo posible para terminarla y si no te pedimos más plazo, para que no te rete Sí, por. sí, ¿Y, sí. una y cuándo consulta. sale la tarea 2? Sí. Ah, Diga. María, dime, no, dime. no, adelante. Ah, no, solo era una pregunta así vaga de cuándo subiría la tarea 2. Que estamos discutiendo algunos detalles de lo enunciado con el profe, así que terminado eso, seguimos todos los enunciados de una. Y es igual de larga. No, es más corta. Esta es la tarea más larga. Porque acá construyen la Ya. base para todo lo que van a hacer después, pues, porque después todos los resultados que ustedes utilizan, que obtengan acá, los van a necesitar para el resto del semestre. Oh, Y esta ya, es la tarea, listo. la próxima tarea es Entiendo. mucho más corta que esta. Oh, ya, entiendo. ¿Ya? Sí, esta es la tarea más Gracias. larga del semestre. ¿Ya? Ya. Para Oye, que no se una espanten. consulta. Lo del vector de influencia básicamente era dónde voy a estar aplicando como la carga y eso. Entonces, por ejemplo, para la excitación una sería como hacer un vector que influya solamente en un nodo. Exacto, exacto. Ya. Tal cual. Para Sí. la 2 sería como en los nodos laterales de mi estructura y para la 3 sería solamente en la base.
No, no, no. Vienen las dos primeras, en la tercera, el vector de influencia, por ejemplo, para el terremoto, está en todos los grados de libertad horizontales, por ejemplo, y en todos Ah, los ya, grados de libertad vale, verticales. ¿Ya? ya, vale, gracias. Ya. Para la excitación 2 que es esa como triangular, ¿Sí? si yo definí, porque mi estructura es como ya, el rectángulo tiene arriba un cacho hacia la derecha y al medio un cacho hacia la izquierda. Ajá. Ya, por ejemplo, lo aplico a la derecha y sería como triangular todo el rectángulo y cuando llega el cacho, lo desplazo la carga nomás y aplico como Claro, claro. el otro La borde, seguí por aplicando decirlo. como en los grados de libertad que estén como más a la derecha, ponte tú, aunque tengáis un cacho. Ya. Como que no hace ningún cambio en la distribución, solamente como que seguí aplicando la carga como para el lado, digamos. ¿Cachai? Ya. Sí. Sí, sí. Ya. Una consulta, habías dicho que podía ser una estructura rectangular si le ponía piso blando, ¿verdad? Sí, 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 Ya, bueno. sí. Más preguntas. Aprovechen de consultar ahora. Rodrigo, ¿Mm? ¿será posible que, no sé, Voy a hablar podamos... más cerca del micrófono que no te escucho. ¿Y ahí tampoco? ¿Se escucha despacio? Ah, espérate, deja subirle esta cuestión. A ver, ahora habla. No, puede que sea mi PC. La pregunta es si es posible que tengas algo simple, un ejemplo simple, en donde nosotros pudiésemos comprobar que la rutina HHT y de Wilson que hagamos estén buenas. Uh, eh, Tendría que compararla con los códigos que tengo. Mm, ¿Cómo lo hago? Para no mandarle el código. Ah, Es pero decir, podría ser algo, un que nos resultado. dis Si como una ustedes salida para que todos coloquemos eso en, o sea, una entrada en nuestros códigos y tal nos cual. mandáis la misma entrada que colocaste en tus códigos, Claro. para comparar la La, gráfica. la entrada y un resultado, por último, Ya voy y a, una estructura de un grado de libertad, no sé, algo simple. ya voy a ingeniar algo. Eh, o por último se los mando. Voy a pensarlo. Dentro del día, la noche, como a las 10 11 de la noche, yo creo que voy a poder mandarles algo. Gracias. Gracias. Ya, si es que no, mañana. Ya, no, yo creo que mañana. Estoy muy ocupado hoy día. Mañana yo creo que se lo mando. Pero de todas formas, como que todo lo que hagan para adelante, al menos háganlo con el Newer, y ese saben que está bien, en el fondo. Y lo demás es solamente como copiar la rutina y así correr el código de nuevo, en realidad. No es como mucho cambio. Entonces, como que no se queden pegados en eso en el fondo y sigan avanzando con el resto. Eh, ya, ya, pero sí, sí, yo lo hago. Ahí veo que les mando. Ya. De hecho, les voy a anotar porque si no se me va a olvidar. Eh, Mandar test o código de HHTISA. Ya, ya. ¿Qué otra cosa? Sí, la última duda. Sí, Con la, con la pedida de que se tenga un sistema de 100 nodos no restringido, ¿cierto? Que dé mayor o igual a 200 por 200. ¿Eso quiere decir que tu matriz condensada tiene que ser mayor o igual a 200? claro. El K-cont que les ¿Sí? genera el programa, en el fondo va a ser mayor a 200 por 200. Si es que ustedes hacen Ya. como Sí, más de sí, 100 grados de libertad no empotrado. Como que el programa ya, como que hace la ya. condensación y les da bien. Vale. O sea, eso es como una medida para saberlo. Si tengo una matriz condensada de menos de 200 es porque tengo que agrandar mi estructura. Claro, aunque como te digo, sí o sí, si es que tú dibujáis 100 grados o sea, más de 100 grados de libertad no empotrados, te va a dar el K condensado mayor a 200, o sea, más, digo, ¿cómo lo digo? Como más de 100 nodos no empotrados, te va a dar un K condensado con más de 200 grados de libertad. Ya. Porque en la salida gráfica de la figura uno de la rutina que tú nos compartiste, ahí indica el número de nodos y el número de grado de libertad, pero eso es total, incluyendo los que están empotrados.
Pero claro, por la forma que tiene la estructura, el K condensado les va lo mismo. Ya, vale. ¿Ya? Eso. No se caliente la cabeza con eso. Si ustedes dibujan, le colocaron más de 100 grados de libertad no empotrado, está bien. Ya, como que para adelante está bien, está impecable. Eso. ¿Qué más? ¿No? ¿Otra cosa les puedo ayudar? Ya, bueno, vimos lo de la carga cíclica, forzante, bla, bla, bla. ¿Qué otra cosa? Lo de la aceleración relativa. ¿Qué otra cosa necesitamos? Están todos los gráficos acá en el fondo. Eh, ¿Qué otro elemento así clave que necesito? Mm, un piso adicional, más definiciones, bla, bla, bla. Una galería de piso, lo mismo. No sé qué más. No sé qué más les podría ayudar harto ahora. Pero como les digo, teniendo como el tema del 90%, teniendo los códigos de Newmark, HHT y de SAP en el fondo, no deberían tener muchos problemas. ¿Se les demora mucho en correr el código? Por ejemplo, bueno, creo que nadie ha corrido Newmark, así que no. O los que corrieron como poco. Pero no es normal que se les demore mucho, por si acaso. O sea, se les va a demorar. ¿Mm? O sea, no se me demora porque no me genera la respuesta que necesito. Ese es otro problema. Ah, sí. Sí. No, pero cuando llegue a la casa, revisa el video y aplica lo que conversamos, y ahí te debería funcionar impecable. Sí, o sea, yo elaboré el vector de influencia, IOTA yo le llamo a ese vector. ¿Ya? Entonces, pero no sé, al hacer la multiplicación no supe cómo meter los modos de vibración que ya tenía y un relajo, porque la idea es que yo multiplique el modo de vibración por la respuesta de ese modo y hago una sumatoria y él me va a dar la respuesta de todo el sistema, ¿no? Claro. Ya, pero eso no supe cómo hacerlo. Entonces ya ahorita lo voy a revisar con más calma y me tiene que salir. Pero Sí. sí, o sea, no, el código no es que se me demora, pero es que no me está generando los resultados como deberían ser, así que no sabría decir. Pero eso, igual complementando un poco, por ejemplo, bueno, para la respuesta modal, en vez de llegar y aplicar esto a secas, aplican esto, en el fondo. ¿Ya? Entonces, como que iteran como lo que tú decías, lo que decía María, en el fondo, como que iteran como por la cantidad de modos que están utilizando, en el fondo, y calculan el desplazamiento para cada modo. ¿Ya? El desplazamiento para cada modo, en el fondo. ¿Ya? Sí, esa partecita es la que no supe hacer. Esa es Ya. justamente la que está señalando. Pero mira, ya, de hecho, conversémoslo un poco. En el fondo, como que el rollo acá es que tú calculas, bueno, ustedes cachan, pero en el fondo, como que al final trabajar como con la respuesta modal es como simplificar cada modo en un grado de libertad equivalente, en el fondo, con las propiedades del modo. ¿Ya? Eso es en el fondo lo que uno hace. Entonces, claro, pues acá yo estoy simulando mi Newmark con un resorte en el fondo de rigidez KM I, que corresponde al grado de libertad con el que estamos trabajando, digo, al modo con el que estamos trabajando, la masa modal asociada a ese modo, el C asociado a ese modo, el forzante asociado a ese modo, porque ojo, acuérdense que tienen que transformar el forzante que le están aplicando al modo, ¿ya? Y bueno, las condiciones iniciales de los modos que son cero, básicamente, ¿ya? ¿Cómo hacen esto? Esto ustedes lo hacen de esta forma. ¿Dónde anda esto? Si se fijan, es básicamente phi traspuesto por el forzante, ¿ya? Entonces, básicamente, como ese forzante que ustedes lo tenían aplicado en todos en los grados de libertad que correspondía, lo multiplican por la forma modal traspuesta, para que calce la dimensión en el fondo, y eso les da el forzante para cada uno de los modos, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, yo iteré sobre 220 modos porque tenía 220 grados de libertad, ¿ya?
Ahí ustedes tienen que ajustar eso. Pero la lógica es esa. Entonces, con eso ustedes obtienen el forzante asociado a ese modo. Y con eso van calculando, como el forzante asociado al modo uno, al modo 2, al modo 3, al modo 4, bla, 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 y calculan esto. Y van a obtener el desplazamiento del oscilador equivalente, es decir, un desplazamiento de, entre comillas, un grado de libertad, la velocidad del oscilador equivalente y la aceleración del oscilador equivalente. Entonces, después, para pasarlo como a respuesta como en dimensiones físicas, digamos, dimensión grado de libertad, volvemos a utilizar como nuestro vector de transformación, que es la matriz de formas modales en el fondo. O sea, nuestro vector, nuestra matriz de transformación, que es la matriz de formas modales, y obtenemos esto, en el fondo. ¿Ya? Multiplicamos el desplazamiento por la forma modal, le sumamos como lo que habíamos obtenido en la iteración anterior y obtenemos el desplazamiento para esa excitación para total, digamos, considerando como todos los modos, digamos. ¿Ya? ¿Se cacha la lógica de lo que estoy haciendo ahí? Sí, sí, justamente lo que explicó es lo que, lo que no sabía cómo hacer. O sea, no sabía cómo colocarlo en el código. Pero eso, Listo. esa es la lógica. ¿Ya? Entonces, lo mismo. Le echan una mirada de vuelta al video, le toman un pantallazo ahora y cachan cómo aplicar eso. ¿Ya? Si a mí, o sea, obviamente me interesa como que sepan programar esta cuestión, pero como que da lo mismo. O sea, ustedes pueden pillar en Google un código que haga esto. Lo que me interesa sobre todo es que ustedes sepan interpretar esta cuestión. ¿Ya? Entonces, ahí es donde va la mayoría del puntaje, en el fondo. Como que me digan, ya, ¿y esta weá qué significa en el fondo? Entonces, eso es como lo que más me interesa. ¿Ya? Entonces, eso en realidad. Bueno, este código está re mal optimizado porque acá, por ejemplo, no lo definí como un vector de cero. ¿Ya? Defínalo como un vector de cero, ya para que corra más rápido aún esto. Pero ese tipo de cosas. Ah, bueno, también obviamente predefinan las variables, ¿cachai? Como para que no se demore tanto en computar. Piensen que para el computador es súper caro ir, por ejemplo, ir haciendo crecer una variable en cada iteración. Por en cambio, si ustedes como que definen la variable grande desde el principio como puro cero, es más barato computacionalmente. Ese tipo de cosas. Lo mismo también vayan eliminando variables que no vayan usando y ese tipo de cosas. Más preguntas, más preguntas. Ya, pues, ustedes están haciendo la tarea, ustedes deberían tener preguntas. Vamos, pregunten. Algo o ya estamos listos, si no tienen más dudas. O sea, después voy a tener que hacerme un poco viendo cómo colocar las constantes y los drifts, porque eso todavía no lo tengo implementado en mi código. Ya. Conceptualmente, ¿cachan qué es? Pues, ¿cierto? Como el drift, el drift en el fondo es como desplazamiento de un piso. Ah, eso es súper La deriva entre importante. pisos. Súper importante. Definan ustedes cómo calcular el drift, pues, porque si lo piensan, pueden calcularlo como el desplazamiento, por ejemplo. O sea, yo al menos lo calcularía así, ¿no? Para que en volar lo hagan así. Calculan como desplazamiento de un piso y de otro piso. O sea, van a cachar que tienen como muchas columnas en el fondo. Tienen que calcular como cada uno de esos drifts en el fondo. Entonces, calculen como el máximo de todos los drifts del piso, digamos. Entonces, como algo así. Eso podrían hacer. Ya. Otro podría decirle, no, sabéis que yo calculo la envolvente del desplazamiento de arriba, envolvente del desplazamiento de abajo y obtengo el drift. Yo lo calcularía como les mencionaba al principio, como que cada una de las columnas en el fondo les calculo el drift en el fondo y calculo el máximo y eso es lo que reporto. ¿Ya? Pero ahí ustedes digan cómo lo hacen, po, ¿ya? Como para que ahí argumenten en el fondo, argumenten, digan por qué una es mejor que la otra, por qué lo hacen así, cuando como que den rienda suelta como a su argumentación, digamos. Eh, ¿Qué otra cosa les pedimos? Ni me acuerdo. A ver. Mm, ¿Qué más les pedimos? A ver, bueno, los parámetros numéricos que ustedes tienen que decir que usan, resumen modal, las formas modales, eh, diagrama envolvente, ya, lo mismo.
Los tiempos historia, las comparaciones. ¿Y eso? Bueno, ahí están las definiciones igual. Ya. Acuérdense que el drift es normalizado por la altura de Pisa, ya, por si acaso. No, no entreguen como solo la diferencia entre desplazamientos. Eh, ¿Qué más? Creo que eso. ¿Alguna otra duda? ¿No? Si no, para ir cerrando. No hay más dudas de mi parte. Ya, bueno. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, me imagino que hoy día es miércoles. Entonces, hoy día es miércoles. Miércoles. Mm, en volada como para ir resolviendo más dudas, podríamos juntarnos a ver qué día puedo. Jueves, viernes. mm, Esto se entrega el domingo, ¿cierto? Sí. La cuestión se entrega el domingo. Puta, ¿qué más podemos hacer? Mm, La gente que tiene clases de... Ah, no, no, el viernes no puedo. No, el viernes no puedo. Por último, mañana podríamos juntarnos un rato, como para revisar más códigos, si es que está muy complicado. Un rato, no sé, no una hora, una media hora, unos 20 minutos. Como para ir resolviendo dudas. No sé si les parece. ¿Vale? Ya, ya como tipín. Chucha, ¿a qué hora puedo? Ya, déjame cachar. A ver. Déjame ver el calendario. Y ya, creo que puedo desde las... Ah, sí, puedo hacer lo que... Ya, ahí, por ejemplo, tipo 6 de la tarde, online, por supuesto. Tipo 6 de la tarde, ¿les parece bien? ¿Ya? Ya, tipo 6 de la tarde. Traten de avanzar lo más que puedan. Ojalá hoy día. Eh, Me apliquen todo lo que conversamos y deberíamos andar bien. Eso, chicos. Les subo el video en breve. Y pues, sí, gracias. Muchas gracias. Vale, Rodrigo. Chao, Gracias, que estés bien. chao, chao.